Son las 6 de la mañana de este jueves 4 de febrero de 2016. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Hoy es día sin carro en Bogotá. Estos embelecos, los embelecos vienen de Peñalosa, ¿no? Él quiere que todo el mundo monte en bicicleta, lo que es bastante complicado. Hay mucha gente que no sabe, que no puede, que no quiere montar en bicicleta, doctor Peñalosa. Entonces, pues, como usted, para las fotografías, es amante de la bicicleta, cree que todo el mundo tiene su bicicleta en el garaje. Eso no es factible, eso no es posible. En todo caso, hoy será medio feriado en Bogotá. Se suspenden las actividades, hay muchísima gente que no puede trabajar, no le llega la clientela a muchas personas. Día sin carro es medio día de trabajo en un país que necesita trabajar, trabajar y trabajar. Y no acaban de apagar el incendio de los cerros y nos volvemos a preguntar, y nos lo preguntaremos con el general Héctor Fabio Velasco, ¿por qué no tenemos aviones acondicionados para apagar incendios? Un avión hace 30 veces lo que hace un helicóptero. ¿Por qué no los tenemos? ¿Por qué esa desidia? ¿Por qué esa incompetencia absoluta del gobierno? Apagar incendios con baldados de agua tirados por helicópteros nos retrotrae a la época de la mula antes de que viniera el jet. Más o menos en eso estamos. Ayer llovió en Bogotá, hosana, aleluya. Ojalá caigan otras muchas agüitas como la de ayer. Estará con nosotros, Dios mediante, hacia las 6:30 de la mañana, el presidente Álvaro Uribe. Le preguntaremos por el Plan Colombia. Hoy el tono de Santos y el tono de su prensa asociada es completamente derrotista. No hay Plan Colombia para pagarle sueldos a las FARC, para tener a las FARC como reyes. Al contrario, Obama insiste en la lucha contra el narcotráfico y en la desmovilización de las FARC, es decir, la entrega de armas. Cualquiera entiende por desmovilización la entrega de armas. Y en la justicia. Santos dirá lo que le venga en gana, pero vuelve después de la reunión de hoy a las 4 de la tarde como perrito con la cola entre las piernas. De ese tema hablaremos con el presidente Uribe y también de Reficar. La cuestión de Reficar es dramática. Ayer veíamos en el noticiero de Claudia Gurizati todos los festejos de Santos y de sus ministros cuando se inauguró Reficar. Eso era la maravilla, el jolgorio. Nadie se acordó del presidente Uribe. Pero cuando aparecieron los datos sobre el costo de Reficar, un sobrecosto de más de 4.000 millones de dólares, Uribe lo dejó valiendo 3.900 millones de dólares y Santos lo entregó valiendo más de 8.000 millones de dólares. Esa fue la verdad. Ahí sí aparece Uribe. Ahí sí aparece Uribe para decir que es el culpable. De manera que no fue el que hizo Reficar cuando el jolgorio, cuando lo celebraban, pero sí fue el que lo hizo cuando tenían que explicar 4.000 millones de dólares que se gastaron de sobrecosto en la era de Santos, en el gobierno de Santos. Álvaro Uribe estará con nosotros en la hora de la verdad. Es posible que sí haya constituyente, porque ayer Humberto de la Calle dijo que no habría constituyente. Y como a él hay que entenderle todo lo contrario de lo que dice, es muy probable que cuando dice que no hay constituyente es porque sí va a haber constituyente. Santos insiste pues en su malhadado proyecto para el sí y el no, jugar al sí y el no. Nuestro grande amigo y periodista de esta casa que está haciendo el trabajo de sí y no en el noticiero
de RCN podría también hacernos un esfuercito sobre este tema. El sí y el no. El plebiscito que es la fórmula de todos los dictadores, de Julio César, de Napoleón Bonaparte, de Hitler, de Mussolini. Jugar al sí y al no, al plebiscito. A eso quiere jugar Santos, pero tal vez la constituyente, porque de la calle la niega. Las emergencias de Venezuela: emergencia alimentaria, emergencia de salud. Venezuela, señores, se acabó. Venezuela va a explotar. La gente tiene hambre, tiene mucha hambre. Hay que ver las últimas colas que se están formando para esperar algo. Hay que ver lo que pasó en un supermercado. Las imágenes son sencillamente dramáticas porque llegaron unos frascos o unos tarros de jabón. La gente a puertas de matarse por un poco de jabón. Venezuela. Y no hay con qué curar un enfermo en un hospital. El país más rico de América, convertido en lo que lo convirtió Chávez y en lo que lo convirtió este tonto de Maduro tras el socialismo del siglo XXI. Dividendos de Ecopetrol. No hay. La propuesta de Simón Gaviria, el director de planeación, es obvia, que no se repartan dividendos. ¿Cuántos miles de millones de dólares deja de recibir el gobierno? La situación de Ecopetrol, señores, es dramática. Y es dramática por culpa de los repartos gigantescos de dividendos que se hicieron contra el endeudamiento de la empresa. Hoy, con el petróleo a 30, 32, 28 dólares el barril, es absolutamente imposible que Ecopetrol reparta un peso de dividendo. Santos no tiene con qué hacer nada. Ya se está hablando de que las 4G quedan en manos de las asociaciones público-privadas. Es decir, que los particulares le metan la plata, como decíamos chiquitos, como ñomoñito. Ojo con el microcrédito. Ayer salieron unas noticias gravísimas sobre la manera como las microempresas están empezando a no pagar sus deudas porque no tienen con qué pagar. La cartera vencida del microcrédito estaba en el 5%, que es un nivel alto, pero todavía aceptable. 4 es la fórmula aceptable en términos de hoy. En mis tiempos de banquero era el 2% de cartera, lo que era el objetivo de los bancos. Eso se subió a 4 y 5 alcanza a ser una cifra no escandalosa. Está por encima del 9%. Las microempresas no tienen con qué pagar lo que deben. Y lo que se viene encima son más de 10 millones de negocios en Colombia que tienen microcrédito, que lo necesitan desesperadamente para vivir. Trump pide que se repita el caucus de Iowa. Primero perdió, y perdió con cierto estilo. Dijo que le quedaba muy bien quedar de segundo lugar, felicitó a Ted Cruz, y ahora dice que es un tramposo y que ese caucus tiene que repetirse, porque le fue mal, y parece que le va a ir peor en New Hampshire. Tendremos a una colombiana en la Casa Blanca. Nos hablará del tema Carlos Alberto Montaner. Ayer, el ELN secuestró un suboficial del ejército y atacó con explosivos una planta eléctrica en construcción en Segovia, Antioquia, haciendo méritos para la paz. Y nadie dice una palabra de Moncho Cabrales y de los demás secuestrados del ELN como condición sine qua non para empezar los diálogos. El gobierno no dice una palabra sobre el tema. Fracasan conversaciones sobre Siria.
Les habíamos dicho que inicialmente la oposición no iba a ir a Ginebra a las conversaciones que la ONU estaba intentando abrir sobre Siria. Después dijimos que la oposición había ido, pero llegó y se intensificaron los bombardeos de Bashar al-Assad y de su aliado Rusia sobre Alepo, y la oposición suspendió cualquier conversación. Rusia quedándose con Siria, penetrando en Irak, adueñándose de Irán, y mientras tanto Obama hablando tonterías con Santos. Japón en máxima alerta militar por lanzamientos de cohete de Corea del Norte. Japón, ay Dios mío, cuando Japón dice a guerrear, la cosa va en serio. Ahí estábamos mirando la historia en estos días de la Segunda Guerra Mundial que siguieron a la conferencia de Yalta. Los crímenes que cometieron los japoneses, por ejemplo, en Filipinas. La violación de 30 muchachas de las Filipinas, de 20 muchachas de las Filipinas. Una de ellas fue violada 30 veces por los japoneses. Los japoneses, cuando dicen hacer malos, son malos de verdad. Y el lanzamiento de un misil de largo alcance por parte de Corea del Norte no le llamó la atención. Están sus tropas en alerta máxima y ha dicho que si eso pone en peligro su territorio, va a derribar ese cohete. Vamos a ver qué sucede. ¿Ataca el ébola en Sierra Leona? Esa es una pregunta que todo el mundo se hace. Hay nuevos casos de ébola en Sierra Leona, cuando ya la Organización Mundial de la Salud había dicho que el ébola había desaparecido como peligro inminente. El presidente Macri de Argentina retira las fotografías de Cristina Fernández y de Chávez del Palacio. La de Cristina, pues es un expresidente, malo o bueno, va y venga, pero ¿qué hace una fotografía de Hugo Chávez en la Casa Rosada, el Palacio Presidencial de la Argentina? Pues nada, dice que por reparaciones lo retira. Esa foto, la de Chávez por lo menos, no volverá. Estamos seguros. Y hoy, 4 de febrero, pero de 1945, Roosevelt, Stalin y Churchill están reunidos en un sitio turístico cercano a Crimea, Yalta. La conferencia de Yalta y lo que en ella pasó, se los contaremos a ustedes en la hora de la verdad. Pero bueno, hablemos, si les parece, de la visita del presidente Juan Manuel Santos a Estados Unidos con motivo de la celebración de los 15 años del Plan Colombia, que en palabras del propio expresidente Andrés Pastrana es el entierro del plan que salvó al país de las FARC y que hoy en cabeza del presidente Juan Manuel Santos pretende convertir a las FARC en los salvadores del paseo y en los grandes protagonistas. Cómo cambian las cosas, ¿verdad? Pues bien, parece que en Estados Unidos no comen cuento, como popularmente ustedes dicen, y entre otras cosas cuestionan las políticas antidrogas que tendrán lugar en el llamado posconflicto y la posible liberación del narco mayor Simón Trinidad, a la que algunos congresistas en Estados Unidos se oponen firmemente. El presidente Juan Manuel Santos habló muy bonito, como dijo uno de los empresarios que acompañan su numerosa comitiva. Concretamente dijo este empresario estas palabras: si hablara en Colombia como lo hace de bien en inglés, todo sería diferente. Sin embargo, les quiero decir que no convenció completamente. A la pregunta del narcotráfico, reconoció que es probable que algunos miembros de las FARC siguieran dedicándose al negocio una vez firmada la paz, pero que eso, dijo el presidente Juan Manuel Santos, no sería un problema mayor, ya que en general las FARC, que se financian del narcotráfico, ayudarán a desmontar el negocio. No sé, no es muy convincente. Sorprendió también el tono sospechosamente pesimista que usó al referirse al acuerdo definitivo, asegurando que es vulnerable el acuerdo definitivo y que quizás se echa a perder por algún incidente externo que lo pueda dañar, como la desinformación o incluso, dijo, un acto terrorista.
¿Qué quiso decir el presidente Juan Manuel Santos con estas palabras? Pregunto. ¿Cómo se pueden interpretar? ¿Como una amenaza? ¿Como miedo a que el proceso no se cristalice y ya están buscando culpables? ¿O el presidente Juan Manuel Santos tiene información delicada que desconocemos? ¿Qué hay detrás de este viaje a Estados Unidos? Sí, me parece que se fue con vísperas de mucho y que va a regresar con día de nada. Porque los Estados Unidos, por tontos que sean, le van a exigir lucha contra la droga, contra el narcotráfico, que es el problema de los Estados Unidos. Colombia le importa poco la suerte de Colombia y la política, y si manejan esto los liberales o el señor Benedetti o quién diablos, eso lo trae sin cuidado. La droga, la cocaína que se pasea por las calles de las grandes ciudades americanas envenenando la juventud de ese país. Eso sí les preocupa. Y Obama le dirá, bueno, ¿cómo es la cosa de la lucha contra las drogas? Suspendió los bombardeos, suspendió las fumigaciones que no existen, convirtió a Colombia en un mar de coca. Las últimas cifras son lamentables. La cantidad de cocaína que está entrando a los Estados Unidos es gigantesca. Yo le doy plata, pero para combatir el narcotráfico, que es lo que no quiere hacer Santos. Y lo que no puede hacer Santos, porque combatiendo el narcotráfico se tropieza con los más caros intereses de las FARC. Ahora pues el cuento es que no son narcotraficantes, sino que simplemente le cobran el impuesto a los narcotraficantes. Hágame el favor. La misma historia, es la misma historia. Y él reconoció que habrá miembros de las FARC que se seguirán dedicando al negocio del narcotráfico, lo dijo ayer. Es decir, todos. Porque eso no es un problema. O sea, no, porque la mayoría va a desmontar el negocio, sí, cómo no. Espere sentadito que parado se cansa. Un negocio que vale por lo menos 10.000 millones de dólares al año, lo van a desmontar. Hágame el favor, cuando nadie los está persiguiendo, nadie los bombardea, nadie les quita los cultivos, nadie los extradita si los capturan. Hágame el favor, si van a dejar semejante beta de más que oro, esos son diamantes, lo que sacan en cocaína estos bandidos, estos canallas. Santos tiene aire pesimista, se está expresando de manera pesimista porque sabe que del jolgorio de hoy en la Casa Blanca no va a sacar nada. 250 lagartos que se llevó para allá y el presidente Pastrana, que no sabemos por qué va, porque va a decir que ese es el entierro del Plan Colombia. Entonces, ¿qué va a celebrar? ¿Qué va a celebrar con su presencia? Porque la van a utilizar su presencia. Tendrá que dar declaraciones muy contundentes sobre el particular del presidente Pastrana. En todo caso, Santos está pesimista. Y ojo a lo último que usted dijo. Está hablando de un plan terrorista. ¿Será que sabe que algo duro se viene en esa materia? ¿Para que se le adjudiquen a Uribe o a la extrema derecha o a quién diablos? ¿Qué es lo que va a pasar? Todas preguntas que nos hacemos en este día de celebración de los 15 años del Plan Colombia, que salvó al país y por cuyo abandono este país está al borde del abismo. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es jueves 4 de febrero del año 16, son las 6:22 de la mañana. Lo que faltaba, otro carrusel y verde. Este domingo, una denuncia que la revista oficial del régimen, Semana, dejó al descubierto un carrusel de reintegros en las Fuerzas Armadas, principalmente en la policía, que consiste en que manzanas podridas regresen a las filas consiguiendo millonarias indemnizaciones. Ese cartel está conformado por varios tenientes coroneles y coroneles retirados hace más de una década por vínculos con el narcotráfico, entre otros exoficiales. El funcionamiento es sencillo. Los exoficiales tienen cercanos contactos con la fuerza pública, que les permite ubicar a quienes han sido destituidos. En otros casos, como sus servicios son bien conocidos, los destituidos buscan al carrusel y estos arrancan una bien planeada estrategia con contactos en los juzgados, tribunales
y Consejo de Estado para hacerlos reintegrar y de paso meterse una plata al bolsillo, vía indemnización, que les pagan a los policías reintegrados. La Fiscalía tomó cartas en el asunto y ordenó una inmediata investigación para dar con los responsables de ese grupo. Ahora se conocen nuevos detalles de este carrusel. RCN, la radio, reveló los nombres de algunos de los uniformados que intentaron reintegrarse de esta forma a la policía. La mayoría de los oficiales regresaron a esa institución después de haber pasado por juzgados administrativos, todos los de descongestión, que reordenaron sus reintegros. Y aquí tenemos la lista, con sus respectivos prontuarios. Doctor Londoño, tras de cotudos con papera, ¿cómo añoramos al policía de la cuadra? Bueno, pero no se le olvide, William, que si hay esa corrupción es porque ella se corona con los que son decisivos para que el cartel de los reintegros exista, que son los jueces. Obvio. Eso sí, los coroneles se pueden organizar lo que usted quiera, pueden buscar gente destituida de la policía para que regresa, se ponen un día el uniforme, piden la baja, con una indemnización gigantesca, se reparten la indemnización con los corruptos. ¿Quiénes son los corruptos? En primer lugar, los jueces. A eso sí no se equivoque. El cartel de reintegros, más que corrupción en la policía, es corrupción en los jueces y en los tribunales. Apunte para donde es. Qué dolor decirlo, pero son jueces dictando sentencias en favor de los reintegrados para que después les paguen por el favor. De manera que apuntemos donde es. Los jueces corruptos. ¡Qué dolor! Ángel Henao. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes. Y la noticia en el mundo es el fracaso de las negociaciones de paz de Siria. Y es que las conversaciones de paz de Ginebra acerca del conflicto sirio han quedado suspendidas por falta de avances. El enviado especial de la ONU para Siria, Stefan de Mistura, ha admitido que ha habido una falta de progresos durante esta semana y la suspensión llega justo en el momento en el que el gobierno sirio afirmó haber roto el cerco de 2 ciudades al noroeste de Alepo con ayuda de Rusia, y esto habría sido una violación al compromiso de no bombardear que había hecho el régimen de Bashar al-Assad y que había logrado sentar por fin a los opositores en la mesa. El mediador de la ONU anunció además este miércoles que la suspensión se dará hasta el 25 y que las conversaciones convocadas para poner fin a 5 años de conflicto civil quedan en veremos. Y algo que ha generado mucha preocupación, doctor Londoño, es la constante intervención de Rusia en el conflicto y el preponderante papel que está tomando ahora en el Medio Oriente. Frente a esto, Rusia dijo ayer que no cesará su intervención militar en Siria hasta haber vencido a los terroristas, una respuesta implícita a Estados Unidos y a Francia, que pidieron el fin de los bombardeos contra la oposición. Cabe recordar que el ejército ruso lleva a cabo una campaña aérea desde el 30 de septiembre que permitió al ejército de Bashar al-Assad avanzar sobre el terrorismo tras más de 4 años de guerra civil. De manera que las conversaciones sobre Siria terminaron sin haber comenzado, porque Rusia intensifica los bombardeos en Siria para proteger a Bashar al-Assad. Semejante maravilla. Y Rusia se está tomando Siria, Rusia es el amigo de Irán, Rusia tiene sus tentáculos metidos en Irak, Rusia avanza y Obama conversa con Santos sobre el Plan Colombia. Hágame el favor lo que está pasando en el mundo. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted, para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la mañana hablando de Ecopetrol porque el director de Planeación Nacional, Simón Gaviria, en declaraciones a la agencia de noticias Bloomberg, aseguró que Ecopetrol estaría preparando una propuesta para no repartir dividendos a sus accionistas, esto en aras de salvaguardar el grado de inversión de la estatal petrolera. Y eso es un golpe duro para el mismo gobierno y para las arcas del Estado. Para dimensionarlo, lo que recibió la nación el año pasado como dividendos de Ecopetrol fue 4.8 billones de pesos. Recordemos que Isagen se vendió en 6.4 billones de pesos para poner las cosas en perspectiva. Y ante esta advertencia, el presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, ya se dio por notificado y dijo que esas declaraciones las asume como un respaldo muy fuerte a una decisión de no entregar dividendos a los accionistas este año.
Eso será algo que la junta directiva de la compañía estudiará en estos meses y la decisión final se tomará en marzo. Pero miremos lo que esto implicaría en términos fiscales para el gobierno. Son, pues por lo menos de entrada, son 4.8 billones de pesos menos, si tomamos como referencia lo que fue el año pasado, aunque pues por los resultados y el precio del petróleo no estaríamos hablando de una cifra de esa dimensión. Y pues de eso se privaría el gobierno. No hay plata, doctor Londoño. Ya hay voces que advierten que en medio de esta situación solo se podría realizar la mitad de proyectos presupuestados en la tercera ola de vías de las 4G. Vendieron Isagen, pero desde la ANI ya advierten que no hay plata para adelantar las vías 4G. ¿Para dónde va la plata Isagen? ¿A dónde van a ir a parar esos recursos? No podemos perder de vista ese tema, esos recursos, pero lo cierto, doctor Londoño, es que están raspando la olla y ya no tienen por dónde más hacerlo. Bueno, y el que se presentará a Ecopetrol a defender la tesis que tiene, la única posible, y es que no reparte dividendos, pésima noticia para los miles de accionistas que están esperando esos dividendos, pero peor noticia para el gobierno, será el ministro de Minas, él mismo que celebra contratos con su esposa, con su cuñada y con su concuñado, y aquí no pasa nada, no pasa nada. Conecta SAS. Sí, señor. ¿Cómo le parece, pues? Conecta. Los contratos de la paz, doctor Londoño. Y nadie nos ha dicho cuál es la pericia, la preparación académica de esos personajes para recibir semejantes contratos por más de 5.000 millones de pesos. De manera que todo esto está enlazado, todo. No hay un peso en Ecopetrol. Ecopetrol está sobreendeudada. Ecopetrol no tiene manera de diluir el problema de la caída de los precios del petróleo. No tiene inversiones complementarias. Está vendiendo lo que puede. Vendió Propilco. ¿Quién sabe qué va a vender ahora? El saco del presidente. Para tratar de sobrevivir. No hay con qué repartir dividendos. ¿Cuántos dividendos fueron los que se repartieron el año pasado por cuenta del 2014? Para el gobierno, 4.8 billones de pesos. Muy bien, le faltan 4.8 billones de pesos solamente con relación al año pasado. Entonces, ese hueco es casi la venta de Isagen, solamente ese hueco. Ecopetrol no tiene un peso para repartir.